La Gran Muralla China, un símbolo de historia, cultura y resistencia. La Gran Muralla China, conocida en chino como Changcheng, tiene una historia que se remonta a más de 2000 años. Su construcción y desarrollo abarcan varias dinastías y periodos históricos, reflejando los cambios en las necesidades defensivas y políticas del país. Orígenes y primera construcción. El concepto de construir murallas defensivas se originó mucho antes de la unificación de China. Durante el periodo de los estados combatientes, 475 a 221 AC, varios estados independientes construyeron murallas para defenderse de las invasiones de otras tribus y estados rivales. Estas primeras murallas eran estructuras más rudimentarias, hechas principalmente de tierra apisonada y piedra. El primer gran impulso para unificar y extender estas murallas vino con el emperador Insi Huang, el fundador de la dinastía Yin, 221 a 206 AC. Después de unificar China en el 221 a.C., Insi Huang ordenó la conexión y expansión de las murallas existentes para formar una barrera continua a lo largo de las fronteras del norte de su imperio. Esta versión inicial de la muralla tenía como objetivo principal defenderse de los Xiongnu, una confederación de tribus nómadas que representaban una amenaza constante para la estabilidad del imperio. Desarrollo durante las dinastías Han y Ming. Después de la caída de la dinastía Yin, la dinastía Han, 206 AC, 220 DC, continuó la expansión y el fortalecimiento de la muralla. Bajo el emperador Wu de Han, la muralla se extendió hacia el oeste, protegiendo las rutas comerciales de la ruta de la seda y facilitando la comunicación y el comercio con las regiones occidentales. Sin embargo, fue durante la dinastía Ming, 1368 a 1644, cuando la Gran Muralla alcanzó su forma más conocida y monumental. La dinastía Ming, enfrentada a la amenaza constante de los mongoles, emprendió un ambicioso proyecto de reconstrucción y ampliación de la muralla. Utilizando ladrillos y piedras en lugar de tierra apisonada, los ingenieros Ming crearon una estructura mucho más robusta y duradera. Además, añadieron numerosas torres de vigilancia y fortalezas para mejorar la defensa y la comunicación a lo largo de la muralla. Periodo Yin y decadencia. Con la caída de la dinastía Ming y el ascenso de la dinastía Yin, 1644 a 1912, la Gran Muralla perdió gran parte de su importancia estratégica. Los Yin, de origen manchú, no consideraban la muralla una barrera efectiva contra sus enemigos nómadas del norte, muchos de los cuales ahora formaban parte del propio imperio Yin. Durante este periodo, la muralla fue descuidada y muchas secciones comenzaron a deteriorarse. Siglo XX y restauración. En el siglo XX, la Gran Muralla resurgió como un símbolo de la identidad nacional china. Durante la República de China, 1912 a 1949, y la posterior República Popular China, la muralla fue promovida como una maravilla histórica y cultural. En 1987, la UNESCO designó a la Gran Muralla como Patrimonio de la Humanidad, subrayando su importancia global y su necesidad de conservación. El contexto histórico de la Gran Muralla China abarca múltiples dinastías y refleja la evolución de las necesidades defensivas y políticas de China a lo largo de los siglos. Desde sus orígenes como barreras locales durante el periodo de los estados combatientes hasta su expansión masiva bajo la dinastía Ming, la muralla ha sido testigo de la rica y compleja historia de China. Su restauración y preservación en el siglo XX y XXI aseguran que siga siendo un símbolo perdurable de la resistencia y la ingeniosidad del pueblo chino. Significado cultural y simbólico. La Gran Muralla China es más que una construcción defensiva, es un símbolo profundo y multifacético del patrimonio cultural y la identidad nacional china. A lo largo de los siglos, la muralla ha adquirido numerosos significados culturales y simbólicos, tanto para el pueblo chino como para el mundo en general. Símbolo de unidad y fuerza. Uno de los significados más prominentes de la Gran Muralla es su simbolismo como emblema de unidad y fuerza. La muralla, construida a lo largo de siglos por diversas dinastías, refleja la capacidad del pueblo chino para unirse frente a amenazas externas y trabajar colectivamente hacia un objetivo común. La construcción de la muralla involucró a cientos de miles de trabajadores, desde soldados hasta campesinos, todos contribuyendo a una obra monumental que ha perdurado en el tiempo. Este esfuerzo colectivo simboliza la capacidad de China para superar adversidades a través de la cooperación y la determinación.
representación de la perseverancia y la resistencia. La Gran Muralla también simboliza la perseverancia y la resistencia. A lo largo de su historia, China ha enfrentado numerosas invasiones y conflictos. La muralla, con sus imponentes fortificaciones y construir y mantener una estructura de tal magnitud requería recursos significativos y una organización centralizada. La capacidad de las dinastías chinas para movilizar tales recursos y gestionar proyectos a gran escala es una manifestación del poder y la capacidad administrativa del imperio. Este simbolismo de poder estatal ha perdurado a lo largo del tiempo, y la muralla sigue siendo una representación del gobierno fuerte y centralizado que ha caracterizado gran parte de la historia china. Influencia en la cultura popular y el turismo. En tiempos modernos, la Gran Muralla ha influido enormemente en la cultura popular y el turismo. Ha aparecido en numerosas películas, libros y otros medios, tanto en China como internacionalmente, consolidando su lugar en la conciencia cultural global. Además, como uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, la muralla atrae a millones de visitantes cada año, promoviendo un intercambio cultural significativo y fortaleciendo el entendimiento internacional sobre la historia y la cultura chinas. Legado literario y artístico. La muralla ha dejado una marca indeleble en la literatura, el arte y el folclore chinos. Poetas y escritores a lo largo de los siglos han celebrado la muralla en sus obras, viéndola como una fuente de inspiración y un símbolo de la grandeza y la resistencia humanas. En el arte, la muralla ha sido representada en pinturas, grabados y otras formas visuales, sirviendo como un ícono perdurable de la creatividad y la expresión artística china. La Gran Muralla China, con su vasta extensión y su historia rica y compleja, es mucho más que una estructura física. Es un símbolo poderoso de unidad, fuerza, perseverancia y resistencia. Representa la ingeniosidad y la innovación del pueblo chino, así como el poder y la autoridad del Estado. En tiempos modernos, continúa siendo una fuente de orgullo nacional y una atracción turística mundial, influyendo en la cultura popular y fomentando el entendimiento intercultural. La muralla, en su majestuosa extensión, sigue siendo un testimonio vivo de la historia y la identidad cultural de China, un legado que perdura y fascina a generaciones enteras. Arquitectura y diseño. La Gran Muralla China es una maravilla de la ingeniería y la arquitectura que se extiende a lo largo de aproximadamente 21.196 kilómetros, atravesando montañas, desiertos, llanuras y otros terrenos variados. Su construcción involucró una serie de técnicas y materiales que evolucionaron con el tiempo y las necesidades defensivas de las diferentes dinastías. A continuación, se ofrece una visión más detallada sobre la arquitectura y el diseño de esta monumental estructura. Materiales de construcción. La diversidad de los materiales utilizados en la construcción de la Gran Muralla refleja la vasta extensión geográfica que cubre y las diferentes épocas en que se construyó. En las primeras fases, particularmente durante la dinastía Qin, 221 a 206 AC, se utilizó principalmente tierra apisonada, piedra y madera. En áreas donde estos materiales eran escasos, se emplearon otros como cañas y arbustos mezclados con barro. Con la dinastía Ming, 1368 a 1644, la construcción de la muralla se volvió más sofisticada. Los ingenieros Ming utilizaron ladrillos cocidos y piedras talladas, que eran más duraderos y proporcionaban una mayor resistencia a las inclemencias del tiempo y a los ataques enemigos.
En las zonas montañosas se emplearon piedras locales, mientras que en las llanuras y desiertos se utilizaron ladrillos y materiales que podían ser transportados con mayor facilidad. Diseño y estructura. La estructura de la Gran Muralla varía considerablemente a lo largo de su extensión, adaptándose a las condiciones geográficas y las necesidades defensivas de cada región. Sin embargo, algunas características arquitectónicas son comunes en la mayoría de las secciones de la muralla. Muros principales. Los muros principales de la Gran Muralla tienen un ancho promedio de 4 a 5 metros en la base y se estrechan a unos 3 metros en la parte superior. La altura de los muros varía entre 6 y 8 metros, aunque en algunos tramos puede ser considerablemente mayor. La parte superior de los muros está equipada con almenas para permitir a los soldados disparar flechas y observar el terreno circundante. Torres de vigilancia, a intervalos regulares. Se construyeron torres de vigilancia que varían en altura y tamaño. Estas torres servían como puestos de observación, almacenamiento de armas y cuarteles para los soldados. Además, permitían la comunicación mediante señales de humo y fuego entre diferentes secciones de la muralla. Fortalezas y pasos, en puntos estratégicos, especialmente donde la muralla cruzaba rutas de invasión importantes o puntos de paso naturales como valles y desfiladeros, se construyeron grandes fortalezas y pasos fortificados. Estos complejos defensivos eran autárquicos y podían albergar a un gran número de tropas y suministros. Zanjas y barreras, en algunas secciones, especialmente donde el terreno no permitía la construcción de grandes muros. Se excavaron zanjas profundas y se erigieron barreras de tierra y madera para dificultar el avance del enemigo. Adaptación al terreno. La capacidad de los constructores de la Gran Muralla para adaptarse al terreno es una de las características más impresionantes de su diseño. En las regiones montañosas, los muros siguen las crestas de las montañas, utilizando la topografía natural como una defensa adicional. En los desiertos, se construyeron secciones de la muralla utilizando el terreno arenoso y técnicas de construcción especializadas para prevenir la erosión. Tecnología y métodos de construcción. Los métodos de construcción también evolucionaron con el tiempo. Durante la dinastía Qin, se utilizó principalmente la técnica de tierra apisonada, donde capas de tierra eran comprimidas entre tablones de madera para crear muros sólidos. En contraste, la dinastía Ming introdujo el uso de moldes de ladrillo y piedra, lo que permitió una construcción más rápida y duradera. La logística de la construcción de la muralla fue igualmente impresionante. Materiales y mano de obra fueron movilizados desde diferentes partes del imperio, utilizando sistemas de carreteras y canales para su transporte. Se establecieron campamentos de trabajadores a lo largo de la muralla, muchos de los cuales se convirtieron en aldeas permanentes. Innovaciones defensivas. La Gran Muralla incorporó varias innovaciones defensivas que la hicieron efectiva contra las incursiones enemigas. Las almenas y las torres de vigilancia permitían a los defensores observar y responder rápidamente a los movimientos enemigos. Las fortalezas y pasos fortificados estaban diseñados para ser casi impenetrables, con múltiples capas de defensas que incluían muros internos y externos, fosos y puertas reforzadas. La arquitectura y el diseño de la Gran Muralla China son testamentos de la ingeniosidad y el esfuerzo colectivo del pueblo chino a lo largo de varios siglos. Desde su construcción inicial con tierra apisonada hasta las robustas fortificaciones de ladrillo y piedra de la dinastía Ming, la muralla refleja una evolución continua en técnicas de construcción y estrategias defensivas. La capacidad de adaptarse a diversos terrenos y condiciones geográficas, junto con la incorporación de innovaciones defensivas, hace de la Gran Muralla no solo una barrera física imponente, sino también un monumento a la habilidad y determinación humanas. Función original y uso actual. La función original de la Gran Muralla China fue, en gran medida, defensiva y estratégica. Su construcción y expansión a lo largo de varios siglos respondieron a diversas necesidades militares y políticas, reflejando los desafíos y objetivos de las dinastías que la edificaron. Defensa contra invasiones. La amenaza principal para las primeras dinastías chinas eran las incursiones de tribus nómadas del norte, como los Xiongnu durante la dinastía Qin y los mongoles en la dinastía Ming. La muralla actuó como una barrera física que dificultaba el avance de estos invasores, permitiendo a los defensores ganar tiempo para organizar una respuesta militar. Control de fronteras. La muralla también sirvió como una línea de control fronterizo,
regulando el movimiento de personas y bienes. Las puertas y pasos fortificados permitían el paso controlado de caravanas comerciales, embajadas y viajeros, mientras que las patrullas militares vigilaban la frontera para prevenir el contrabando y la entrada no autorizada. Comunicación militar. La Gran Muralla fue diseñada para facilitar la comunicación rápida entre diferentes secciones del imperio. Las torres de vigilancia, situadas a intervalos regulares, permitían transmitir señales de humo durante el día y señales de fuego por la noche, alertando a las guarniciones sobre movimientos enemigos o la necesidad de refuerzos. Propaganda y prestigio. Más allá de sus funciones prácticas, la muralla tenía un valor simbólico importante. Representaba el poder y la capacidad de organización del imperio chino, proyectando una imagen de invulnerabilidad y grandeza tanto a los ciudadanos chinos como a los pueblos extranjeros. Uso actual. En la actualidad, la Gran Muralla ha perdido su función militar y se ha transformado en un símbolo cultural y un destino turístico de renombre mundial. Su uso y significancia han evolucionado, adaptándose a las necesidades y valores contemporáneos. Turismo. La Gran Muralla es una de las atracciones turísticas más visitadas de China, atrayendo a millones de turistas nacionales e internacionales cada año. Secciones bien preservadas como Badaling y Mutianyu son accesibles para los visitantes y están equipadas con instalaciones turísticas que incluyen teleféricos, centros de visitantes y senderos señalizados. El turismo en la muralla no solo promueve la economía local, sino que también fomenta el entendimiento y la apreciación cultural entre los visitantes de todo el mundo. Conservación y educación. El estado de conservación de la Gran Muralla varía a lo largo de su extensión. Mientras que algunas secciones están bien preservadas y restauradas, otras han sufrido daños significativos debido a la erosión, el vandalismo y la explotación agrícola. Esfuerzos de conservación y restauración están en curso, apoyados por organizaciones nacionales e internacionales, incluidas las autoridades chinas y la UNESCO. Estos esfuerzos no solo buscan preservar la estructura física, sino también educar al público sobre su importancia histórica y cultural. Investigación histórica y arqueológica. La Gran Muralla sigue siendo un campo importante para la investigación histórica y arqueológica. Los estudiosos exploran sus diversas secciones para obtener una comprensión más profunda de las técnicas de construcción antiguas, la organización militar y la vida cotidiana de las personas que vivieron y trabajaron cerca de la muralla. Estos estudios aportan valiosos conocimientos sobre la historia de China y la evolución de sus fronteras y relaciones exteriores. Símbolo nacional y cultural. La Gran Muralla sigue siendo un símbolo poderoso de la identidad nacional china. Aparece en monedas, billetes, sellos y en numerosos productos culturales y educativos. Para muchos chinos, la muralla es un recordatorio de la rica historia del país, su capacidad para superar desafíos y su legado cultural perdurable. En eventos nacionales e internacionales, la Gran Muralla se utiliza a menudo para representar a China y su patrimonio. La transición de la Gran Muralla China de una fortificación militar a un icono cultural y turístico refleja los cambios en las prioridades y valores de la sociedad china a lo largo del tiempo. Originalmente concebida como una barrera defensiva contra invasiones, la muralla ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de la historia y la cultura chinas, un objeto de conservación y estudio, y un motor económico a través del turismo. Esta evolución asegura que la Gran Muralla siga siendo relevante y apreciada en el contexto moderno, continuando su legado como una de las estructuras más impresionantes y significativas del mundo. Contexto social y político. La Gran Muralla China no solo es un logro arquitectónico, sino también un reflejo de las dinámicas sociales y políticas de las diferentes épocas en las que fue construida y mantenida. Su edificación y mantenimiento tuvieron profundas implicaciones sociales y políticas que moldearon la historia de China de manera significativa. Contexto social. Trabajo forzado y condiciones de vida. La construcción de la Gran Muralla fue una tarea monumental que requirió la movilización de cientos de miles de trabajadores. Estos trabajadores incluían soldados, campesinos, prisioneros de guerra y convictos, muchos de los cuales fueron forzados a trabajar en condiciones extremadamente duras. La construcción de la muralla bajo la dinastía Qin, en particular, fue infame por el uso de trabajo forzado, con trabajadores que enfrentaban largas jornadas de trabajo, condiciones climáticas adversas y la amenaza constante de enfermedades y accidentes.
Las condiciones brutales a menudo resultaban en la muerte de muchos trabajadores, cuyas tumbas a veces se encuentran cerca de la muralla. Impacto en las comunidades locales. La construcción y mantenimiento de la muralla también tuvieron un impacto significativo en las comunidades locales. Las aldeas cercanas a la muralla se convirtieron en centros logísticos donde se almacenaban suministros y se alojaban trabajadores. La demanda constante de mano de obra y materiales afectaba las economías locales, ya que muchas personas eran reclutadas o forzadas a abandonar sus hogares para trabajar en la muralla. Sin embargo, estas comunidades también se beneficiaban de la presencia militar y la protección que la muralla ofrecía contra las incursiones nómadas. Cultura y tradiciones. La muralla influyó en la cultura y las tradiciones de las regiones aledañas. Muchas leyendas y mitos se desarrollaron alrededor de la Gran Muralla, incluyendo historias de sacrificio y heroísmo. Un famoso ejemplo es la leyenda de Men Hyangnu, una mujer cuyo llanto por la muerte de su esposo, que había sido forzado a trabajar en la muralla, hizo que una sección de la muralla colapsara. Estas historias reflejan el sufrimiento y la resiliencia de los trabajadores, así como la importancia cultural de la muralla en la memoria colectiva china. Contexto político. Instrumento de poder estatal, la construcción de la Gran Muralla fue una demostración de la capacidad del Estado para movilizar recursos y controlar a su población. Las dinastías que ordenaron la construcción y expansión de la muralla lo hicieron no solo por razones defensivas, sino también para mostrar su poder y autoridad. La capacidad de organizar y llevar a cabo un proyecto tan masivo reflejaba la fuerza y la eficacia del gobierno central, proyectando una imagen de estabilidad y control. Protección y seguridad nacional. Políticamente, la muralla jugó un papel crucial en la defensa de China contra las invasiones y las incursiones de tribus nómadas del norte. Proporcionaba una primera línea de defensa que permitía al imperio detectar y responder a las amenazas de manera más efectiva. La muralla ayudaba a mantener la estabilidad interna al proteger las rutas comerciales y las áreas agrícolas de saqueos y ataques. Control y administración fronteriza. La muralla también sirvió como una herramienta de control administrativo y fronterizo. Los pasos y puertas a lo largo de la muralla permitían al gobierno regular el comercio, controlar la inmigración y emigración y cobrar impuestos. Esto era particularmente importante en la ruta de la seda, donde la muralla ayudaba a proteger las caravanas comerciales y facilitaba el control del flujo de bienes y personas entre China y el resto del mundo. Simbolismo político. A lo largo de su historia, la Gran Muralla ha sido un símbolo político poderoso. Durante la época de la República de China y posteriormente bajo la República Popular China, la muralla ha sido promovida como un símbolo de la grandeza y la resiliencia del pueblo chino. Ha sido utilizada en propaganda estatal para fomentar el orgullo nacional y la unidad, y sigue siendo un emblema de la identidad nacional china. Relaciones exteriores. La muralla también desempeñó un papel en las relaciones exteriores de China. Al fortalecer las defensas del norte, China pudo concentrarse en sus relaciones diplomáticas y comerciales con otras regiones. La muralla servía como una declaración de la fortaleza del imperio, disuadiendo posibles invasores y mostrando la capacidad del Estado para defender su territorio. El contexto social y político de la Gran Muralla China es complejo y multifacético. Su construcción y mantenimiento no solo reflejaron las necesidades defensivas del imperio, sino también las dinámicas sociales y políticas de las épocas en las que fue edificada. Desde el uso de trabajo forzado y el impacto en las comunidades locales hasta su papel como símbolo de poder estatal y herramienta de administración fronteriza, la Gran Muralla ha sido una parte integral de la historia y la identidad de China. Hoy en día, sigue siendo un símbolo poderoso de la resiliencia y la grandeza del pueblo chino, así como un recordatorio de la complejidad y la riqueza de su legado histórico. Conservación y restauración. La conservación y restauración de la Gran Muralla China son tareas complejas y continuas que buscan preservar este monumental patrimonio cultural y arquitectónico para las futuras generaciones. A lo largo de los años, diversos factores naturales y humanos han afectado la integridad de la muralla, lo que ha llevado a una serie de esfuerzos coordinados para su restauración y protección. Desafíos de la conservación. Erosión natural. La Gran Muralla se extiende por diversas geografías, incluyendo montañas, desiertos y llanuras. Cada una de estas áreas presenta desafíos únicos de conservación.
La erosión causada por el viento, la lluvia y las fluctuaciones de temperatura ha deteriorado muchas secciones de la muralla. En las regiones desérticas, la arena movida por el viento puede desgastar las estructuras, mientras que en las zonas montañosas, la lluvia y la nieve pueden causar deslizamientos de tierra y daños por congelación y descongelación. Crecimiento vegetal, la vegetación, particularmente los árboles y las enredaderas, puede causar daños significativos a la muralla. Las raíces pueden infiltrarse en las estructuras de ladrillo y piedra, desestabilizando las secciones y acelerando su deterioro. Acción humana, las actividades humanas, tanto históricas como contemporáneas, también han afectado la muralla. En el pasado, partes de la muralla fueron desmanteladas por los lugareños que utilizaban los ladrillos y las piedras para construir viviendas y otras estructuras. En la actualidad, el turismo masivo puede causar desgaste adicional, mientras que el vandalismo y la construcción no regulada también representan amenazas. Esfuerzos de conservación y restauración. Protección legal. Uno de los primeros pasos hacia la conservación de la Gran Muralla fue la implementación de medidas legales para protegerla. En 1987, la Gran Muralla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que ayudó a atraer la atención internacional y los recursos necesarios para su conservación. Además, el gobierno chino ha promulgado leyes y regulaciones específicas para proteger y preservar la muralla. Estas leyes prohíben la extracción de materiales y regulan el desarrollo urbano cerca de la muralla. Restauración estructural. La restauración de la Gran Muralla implica la reparación y, en algunos casos, la reconstrucción de secciones dañadas. Este trabajo debe realizarse con gran cuidado para preservar la autenticidad histórica de la muralla. Los restauradores utilizan técnicas tradicionales y materiales compatibles con los originales para mantener la integridad histórica y arquitectónica. En algunas secciones, se utilizan ladrillos y piedras especialmente fabricados para replicar los materiales antiguos. Monitoreo y mantenimiento. La conservación de la Gran Muralla requiere un monitoreo constante para identificar y abordar problemas antes de que se conviertan en amenazas significativas. Se utilizan tecnologías modernas, como drones y sistemas de escaneo láser, para inspeccionar la muralla y evaluar su condición. Los equipos de mantenimiento realizan reparaciones regulares y trabajan para prevenir daños mayores mediante la gestión del crecimiento vegetal y la estabilización de áreas propensas a deslizamientos. Educación y sensibilización. La educación y la sensibilización son componentes clave de los esfuerzos de conservación. Programas educativos y campañas de concienciación buscan informar al público sobre la importancia de la Gran Muralla y las amenazas que enfrenta. Esto incluye la formación de guías turísticos, la instalación de señalización informativa y la organización de eventos culturales que promuevan la conservación. Colaboración internacional. La conservación de la Gran Muralla también ha beneficiado de la colaboración internacional. Diversas organizaciones y expertos de todo el mundo han trabajado con las autoridades chinas para desarrollar y aplicar mejores prácticas de conservación. Estas colaboraciones han permitido el intercambio de conocimientos y tecnología, mejorando la efectividad de los esfuerzos de restauración. Casos ejemplares de restauración. Sección de Badaling. La sección de Badaling es una de las más visitadas y mejor conservadas de la Gran Muralla. Fue una de las primeras en ser restaurada en la década de 1950 y continúa recibiendo mantenimiento regular. La restauración de Badaling se ha realizado con gran atención al detalle, utilizando técnicas tradicionales y materiales adecuados para asegurar la autenticidad histórica. Sección de Jiankou. La sección de Jiankou, conocida por su escarpada belleza natural, ha sido objeto de esfuerzos de restauración recientes. Esta área, menos desarrollada para el turismo masivo, requiere un enfoque delicado para conservar su carácter natural mientras se asegura la estabilidad estructural. Los proyectos en Jiankou han incluido la reparación de muros derrumbados y la estabilización de caminos peligrosos para mejorar la seguridad de los visitantes. Impacto de la conservación. La conservación y restauración de la Gran Muralla tienen un impacto significativo en múltiples frentes. Preservación cultural. Los esfuerzos de conservación aseguran que esta maravilla histórica continúe siendo una fuente de orgullo y identidad para el pueblo chino. La preservación de la muralla permite a las generaciones futuras experimentar y aprender sobre este importante legado cultural.
Turismo sostenible, la restauración cuidadosa y el mantenimiento adecuado permiten que la Gran Muralla siga siendo una atracción turística viable. El turismo sostenible genera ingresos que pueden reinvertirse en esfuerzos de conservación y beneficia a las comunidades locales a través del empleo y el desarrollo económico. Investigación histórica, la conservación de la muralla facilita la investigación arqueológica y histórica, proporcionando información valiosa sobre las técnicas de construcción antiguas, la organización militar y la vida en las fronteras del Imperio Chino. La conservación y restauración de la Gran Muralla China son esenciales para preservar esta icónica estructura y su rica historia. A través de la protección legal, la restauración estructural, el monitoreo constante, la educación y la colaboración internacional, se han realizado esfuerzos significativos para enfrentar los desafíos naturales y humanos que amenazan su integridad. Estos esfuerzos no solo mantienen la muralla como un importante símbolo cultural y turístico, sino que también aseguran que continúe siendo una fuente de orgullo y aprendizaje para futuras generaciones. Impacto en la sociedad. La Gran Muralla China no solo es una maravilla arquitectónica y un símbolo histórico, sino que también tiene un impacto significativo y multifacético en la sociedad moderna. Este impacto se manifiesta en diversas áreas, desde la economía y el turismo hasta la educación y la identidad nacional. Impacto económico. Turismo. La Gran Muralla es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de China, atrayendo a millones de visitantes cada año. Sectores como Badaling, Mutianyu y Jinsanling son particularmente populares debido a su accesibilidad y buena conservación. El turismo en la Gran Muralla genera importantes ingresos para la economía china, no solo en términos de entradas y servicios turísticos, sino también en la creación de empleos locales y el fomento de industrias relacionadas como la hotelería, la restauración y la artesanía. Desarrollo regional. El turismo asociado a la Gran Muralla ha impulsado el desarrollo económico en las regiones cercanas. Las comunidades locales se benefician de la afluencia de turistas mediante la venta de productos locales, la prestación de servicios de guía turística y el alojamiento. Esto ha llevado a mejoras en la infraestructura local, incluyendo carreteras, transporte y servicios públicos, lo que a su vez mejora la calidad de vida de los residentes. Impacto cultural y educativo. Patrimonio cultural. La Gran Muralla es un símbolo del patrimonio cultural chino y un recordatorio tangible de la historia y las tradiciones del país. Su preservación y promoción ayudan a mantener viva la memoria de las dinastías antiguas y sus logros. La muralla es una fuente de orgullo nacional y una inspiración para las generaciones futuras, representando la ingeniosidad, la resiliencia y la capacidad de organización del pueblo chino. Educación y conciencia histórica. La Gran Muralla desempeña un papel crucial en la educación histórica y cultural en China. Escuelas y universidades incluyen su estudio en sus currículos, lo que ayuda a los estudiantes a comprender mejor la historia, la geografía y la ingeniería antiguas de China. Además, los museos y centros de visitantes ubicados en diferentes sectores de la muralla proporcionan información educativa a los turistas y fomentan una mayor apreciación y comprensión de su importancia histórica. Impacto social y comunitario. Identidad nacional. La Gran Muralla es un potente símbolo de la identidad y el orgullo nacionales. Representa no solo la fuerza y la determinación del pueblo chino a lo largo de la historia, sino también su capacidad para superar desafíos y construir algo perdurable. Este sentimiento de orgullo y unidad nacional se ve reforzado cada vez que se celebra la muralla en eventos culturales, educativos y turísticos. Actividades comunitarias y voluntariado. La conservación de la Gran Muralla ha fomentado el desarrollo de programas de voluntariado y actividades comunitarias. Grupos de voluntarios, tanto nacionales como internacionales, participan en proyectos de limpieza, restauración y mantenimiento, promoviendo así la participación cívica y el sentido de responsabilidad hacia el patrimonio cultural. Impacto internacional. Intercambio cultural. La Gran Muralla no solo es importante para China, sino que también tiene un impacto global como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Sirve como un puente cultural, atrayendo visitantes y académicos de todo el mundo que vienen a explorar y estudiar esta maravilla. Este intercambio cultural promueve una mejor comprensión y apreciación de la historia y la cultura chinas a nivel mundial. Diplomacia cultural. La Gran Muralla también juega un papel en la diplomacia cultural de China. A través de intercambios culturales,
visitas oficiales y colaboraciones internacionales en proyectos de conservación, la muralla actúa como un símbolo de la rica herencia cultural de China y su apertura al mundo. Eventos internacionales y exposiciones sobre la Gran Muralla contribuyen a fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales de China con otros países. Impacto ambiental y sostenibilidad. Conservación del entorno natural. La conservación de la Gran Muralla también implica la protección del entorno natural que la rodea. Proyectos de restauración y conservación suelen incluir medidas para preservar la flora y fauna locales, así como para gestionar de manera sostenible los recursos naturales. Esto no solo ayuda a proteger la muralla, sino también a mantener la biodiversidad y los ecosistemas de las regiones adyacentes. Turismo sostenible. Fomentar prácticas de turismo sostenible es crucial para minimizar el impacto ambiental negativo del turismo masivo en la Gran Muralla. Iniciativas para controlar el número de visitantes. Promover el respeto por el patrimonio y educar a los turistas sobre prácticas responsables ayudan a preservar tanto la muralla como su entorno natural. El impacto de la Gran Muralla China en la sociedad moderna es vasto y multifacético. Desde su papel como motor económico a través del turismo hasta su significancia como símbolo de identidad y orgullo nacional, la muralla continúa siendo una fuente de inspiración y aprendizaje. Sus implicaciones culturales y educativas fortalecen la comprensión y el aprecio por la historia china, mientras que su conservación y los esfuerzos internacionales de restauración promueven el intercambio cultural y la diplomacia. En conjunto, estos impactos aseguran que la Gran Muralla siga siendo relevante y valiosa para la sociedad contemporánea y futura. Legado e impacto. El legado de la Gran Muralla China va más allá de su impresionante arquitectura y su historia milenaria. Su impacto se extiende a numerosos aspectos de la vida contemporánea, tanto en China como en el resto del mundo, abarcando áreas como la cultura, la identidad nacional, la investigación histórica, el turismo y la diplomacia. Este legado multifacético asegura que la muralla no solo se considere un monumento del pasado, sino también una influencia viva y dinámica en el presente. Legado histórico y cultural. Símbolo de la ingeniosidad humana, la Gran Muralla es un testimonio de la capacidad humana para realizar obras de ingeniería monumental bajo condiciones difíciles. Representa la suma de conocimientos en arquitectura, ingeniería militar y organización logística de las diversas dinastías chinas que la construyeron y ampliaron a lo largo de más de 2000 años. Narrativa de resiliencia. La historia de la Gran Muralla está impregnada de relatos de sacrificio y resiliencia. Las leyendas y mitos asociados con la muralla, como la de Meng Jiangnu, perpetúan la memoria del sufrimiento y la resistencia de los trabajadores que participaron en su construcción, reforzando un sentido de identidad y unidad nacional. Impacto en la identidad nacional. Orgullo nacional. La Gran Muralla es un poderoso símbolo de orgullo nacional para los chinos. Su presencia en la cultura popular. La educación y las artes contribuye a una conciencia colectiva de la grandeza y la historia de China. El hecho de que la muralla haya sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO refuerza su importancia global y eleva el sentido de orgullo entre los chinos. Unidad y continuidad. La muralla simboliza la continuidad y la unidad del Estado chino a lo largo de las dinastías. A lo largo de los siglos, ha representado la defensa del territorio y la preservación de la civilización china frente a invasiones externas, contribuyendo a la percepción de China como una nación resiliente y unificada. Impacto en la investigación y educación. Fuente de conocimiento histórico, la Gran Muralla proporciona a los historiadores, arqueólogos y otros investigadores una vasta cantidad de datos sobre la China antigua. Las excavaciones y estudios de la muralla y sus alrededores revelan información sobre las técnicas de construcción, la vida militar, las rutas comerciales y las interacciones culturales entre las diversas dinastías y los pueblos nómadas. Educación patrimonial. La Gran Muralla es un recurso educativo invaluable. A través de museos, exhibiciones y visitas guiadas, los estudiantes y el público en general pueden aprender sobre la historia y la cultura de China. La muralla sirve como una herramienta didáctica para enseñar sobre la historia militar, la arquitectura, la ingeniería y la gestión de recursos en la antigua China. Impacto en el turismo y la economía. Motor económico. El turismo en la Gran Muralla genera ingresos significativos que benefician tanto a la economía nacional como a las economías locales.
La infraestructura turística desarrollada en torno a las secciones más accesibles de la muralla crea empleos y apoya a las comunidades locales a través de la venta de productos y servicios relacionados con el turismo. Promoción del turismo sostenible. Los esfuerzos para promover el turismo sostenible en la Gran Muralla también tienen un impacto positivo en la conservación del medio ambiente y la preservación del patrimonio. Iniciativas para limitar el número de visitantes y fomentar prácticas responsables aseguran que la muralla pueda ser disfrutada por futuras generaciones sin deteriorarse irreparablemente. Impacto en la diplomacia y la cooperación internacional. Puente cultural. La Gran Muralla actúa como un puente cultural entre China y el resto del mundo. Su fama global atrae a visitantes y académicos internacionales, fomentando el entendimiento mutuo y la apreciación de la cultura china. Eventos y exposiciones internacionales sobre la Gran Muralla también contribuyen a fortalecer las relaciones diplomáticas. Colaboración internacional. La conservación de la Gran Muralla ha beneficiado de la colaboración internacional, incluyendo la participación de expertos y organizaciones de todo el mundo. Estas colaboraciones permiten el intercambio de conocimientos y tecnologías, mejorando las prácticas de conservación y promoviendo una mayor cooperación cultural y científica. Impacto ambiental y sostenibilidad. Preservación del entorno natural. Los esfuerzos de conservación de la Gran Muralla también incluyen la protección de los ecosistemas circundantes. La preservación de la muralla promueve la conservación del paisaje natural, ayudando a proteger la flora y fauna locales y manteniendo la biodiversidad. Conciencia ambiental. La promoción de la Gran Muralla como destino turístico sostenible contribuye a una mayor conciencia sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural y natural. Las iniciativas para educar a los visitantes sobre el impacto ambiental de sus acciones ayudan a fomentar un turismo más responsable y consciente. Conclusión. El legado e impacto de la Gran Muralla China son profundos y multifacéticos. Desde su papel como símbolo de ingeniosidad y resiliencia humana hasta su influencia en la identidad nacional, la investigación histórica, el turismo y la diplomacia, la muralla continúa siendo una parte vital de la cultura y la sociedad china. A través de los esfuerzos de conservación y restauración, y mediante el fomento de un turismo sostenible y la cooperación internacional, la Gran Muralla sigue inspirando y beneficiando a las generaciones presentes y futuras. Este legado asegura que la Gran Muralla no solo sea un monumento del pasado, sino una influencia activa y positiva en el presente y el futuro.